Palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio, la conquista de territorios con el Evangelio. Amén. Amén. Con la verdad eterna de Jesús el Cristo. Esa conquista son las naciones, la evangelización del mundo. Amén. Y dice, entonces llegaron, dice, al otro lado del lago, a la región de los Garasenos, dice acá en esta versión, en esta versión de la NTV. Pero acá en la Reina Valera dice, vinieron al otro lado del mar, dice, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, dice, pero vamos aquí, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Quiénes vinieron? Los discípulos, ¿y quién más? Y Jesús. Entonces, el propósito del Mesías Cristo, de Dios, de viajar a estas regiones, de viajar a estos territorios, era dar el testimonio que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Los milagros y las señales que Él hacía era con el propósito de darle a conocer al hombre que Él era la buena noticia, que Él era la redención del hombre, que el único que podía redimir a este hombre que estaba bajo el gobierno de Satanás. Vea, el señorío de Satanás, el pecado es el señorío del hombre que hace la división entre Dios y el hombre y atrae la muerte espiritual, porque dice el hombre está muerto en sus delitos y pecado. Entonces el pecado separa al hombre de Dios y esa es la condición de muerte, ¿va? La separación eterna entre Dios y el hombre. Hay una muerte espiritual. ¿Amén? Amén. O sea, y esa muerte espiritual es que el hombre no puede adorar a Dios, es que el hombre no puede, está imposibilitado de vivir y hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. No puede expresar la vida de Dios, no puede expresar al Cristo. Entonces esa es la muerte espiritual. Las personas se preocupan por la muerte física porque no conocen que lo físico sabemos que es la paga de la condición del hombre. Todo ser humano va a morir, así se la vamos a morir, ¿verdad? Sí, amén. De algo debemos de estar seguros que vamos a morir, ¿verdad? Amén. Y como decía el pastor Fabián, vea, el que sanó ahora puede ser que se muera otra cosa mañana. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque más que anhelar un milagro, el mayor milagro es que Dios nos haya redimido a semejantes pecadores, ¿verdad? Transgresores. Estamos divididos de Dios por el pecado. No podíamos acercarnos a Dios. Y el milagro que Dios hace a través de su Hijo es reconciliar a ese hombre que está en una condición de pecado, de incredulidad, que está imposibilitado de volverse a Dios. Dios viene y lo busca a través de su Hijo, lo redime y lo pone en una condición de hijo para alabanza de su gloria. Es el mayor milagro, la mayor bendición que un ser humano puede tener. Amén. Amén. No son las cosas efímeras, no son todo lo que perece, es lo eterno y la vida está en el Hijo, está en el Cristo. Y esa es la bendición que usted y yo debemos de anhelar. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. El Señor nos va a hablar ¿cuándo? Todos los días, a través del Hijo. Amén. Y mire que sigue diciendo acá. Entonces ese era el propósito. Por eso San Juan 20, 30 al 31 dice, pero esta que dice se han escrito, ¿verdad? Mira lo que dice, lo vamos a ir aquí a las escrituras. ¿Por qué el Señor hacía todas estas señales? Yo les decía que el propósito era darse a conocer. Aquí en San Juan 20 lo dice claramente, lo vamos a hacer bíblicamente para no estar parafraseando. Miren lo que dice la palabra de Dios. 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. ¿Para qué? Creyendo, una vida de fe. La necesidad del Evangelio es de todos los días. Amén. Y esa es una vida de fe. Y habla, dice, hizo además muchas otras en presencia de ¿quién? De sus discípulos. ¿Por qué? Porque a él interesaba que sus discípulos tuviesen la conclusión del pacto. Amén. Amén. Porque ellos eran los que iban a expresar la vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y a través de sus vidas, a través de dar el testimonio del Cristo, ellos iban a conquistar naciones a través de la predicación del Evangelio de la gloria de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Entonces el propósito era que sus discípulos creyeran al mensaje, que creyeran en las señales que Él daba, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él venía a resolver el problema que humanamente el hombre no podía resolver. El problema del hombre es espiritual y tenía que resolverse espiritualmente. Amén. El problema del hombre no, porque sí, el hombre puede tener muchos problemas, pero hay un problema espiritual, ¿verdad? Entonces el problema del hombre es que está separado de Dios. Y a raíz de esa separación vinieron todos los problemas del hombre. Vino la muerte, vino el dolor, vino la enfermedad, vino el problema familiar, el problema de los hijos, ¿verdad?
el problema del matrimonio, el problema que vemos ahora de los climas, ¿verdad? De la tierra, que la tierra fue trastocada con la maldición del hombre, ¿verdad? La tierra está maldita, la tierra ya no produce lo que debería producir por la maldad de ¿quién? Del hombre. Entonces vemos que ahí vino toda la desgracia del hombre, ahí vino toda la ruina del hombre a raíz de que el hombre pecó, dejó de creerle a Dios, desechó la palabra de Dios y se aferró a una mentira, porque si desechan la verdad, ¿a qué se aferraron? A una mentira. Y esa mentira hasta hoy en día muchos la siguen abrazando. Amén. Pero Dios sigue hablando verdad. Y la verdad es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para redención del hombre, para que aquel hombre que Dios le abra el entendimiento a la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo, pueda la luz resplandecer en él. Y cuando esta luz resplandece en el hombre puede alumbrar a otros a través de esa luz perpetua que es la luz del Cristo. Amén. Amén. Entonces mire lo que sigue diciendo acá. Vámonos a dónde estábamos, en Marcos, ¿verdad? Sí, Marcos 5. Marcos 5, amén. Y mire lo que dice: cuando Jesús bajó de la barca, dice, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Aquí dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. O sea, ¿a dónde fue? ¿Al encuentro de quién fue? Jesús. De Jesús el Cristo. Amén. Entonces vemos, mire, el Evangelio es lo único que este hombre necesitaba para ser liberado de esa condición de muerte, de la potestad de Satanás, de esas tinieblas, ¿verdad? Porque el tinieblas es el gobierno de Satanás sobre aquel hombre que pecó. El pecado divide al hombre de Dios y por ende, donde hay pecado, hay señorío de Satanás. ¿Amén? Hay un señorío de Satanás para que la luz del Evangelio y la gloria de Cristo no pueda resplandecer en el hombre. Entonces, la religión es el hombre tratando de llegar a Dios, ¿verdad? Sí. Vemos que aquí dice que este hombre se acercó a ¿quién? Dice eso, mire, y cuando salió él de la barca, ¿quién? El Cristo. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Esa es la condición del hombre cuando está separado de Dios. Solo Cristo puede traer esa redención al hombre. Solo Cristo puede sacarlo de esa atadura en la cual el hombre se encuentra, bajo el gobierno de Satanás, el pecado que es enseñoreado, que es la incredulidad, ¿verdad? Que le impide que el hombre sea redimido. Amén. Entonces, y habla de esa muerte espiritual. El hombre no puede acercarse a Dios. Es Dios quien se acerca al hombre para redimirlo. Amén. Pero Dios llevó esa región de Gadareno. Llegó a esta región de Gadareno y llegó a predicar esa buena noticia, llegó a mostrarse que él era el Mesías. ¿Para qué? Para sacar de esa condición de tormento en la cual el ser humano se encuentra dividido de Dios. Porque el hombre sin Dios dice que no hay nada bueno en el hombre, dice que todo de continuo solamente hay en contra de la voluntad de Dios. Y vemos que hay una posesión demoníaca que es el gobierno de las tinieblas sobre el hombre, para que esta luz no pueda resplandecer y el hombre, el pecado lo siga dividiendo. Y donde hay pecado, ahí hay autoridad de Satanás. Amén. Amén. ¿Sabía usted? ¿El mundo entero qué dice? Está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo quién es el maligno? Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador y el pecado, donde hay pecado, hay señorío de Satanás. Amén. Y solo Dios puede liberar a este hombre. Y por eso aquí dice, mire, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y yo lo que podía entender acá, que es el Evangelio es lo único que trae paz a sus almas, atormentadas por Satanás, el pecado y la condición de muerte a causa de la transgresión que en el hombre hay. ¿Amén? Entonces, por eso aquí claramente nos está hablando el Evangelio. Muchas personas lo toman como una historia y es para decir, por eso podemos expulsar los demonios en el nombre de Cristo. Los echamos fuera, los mandamos a los lugares secos. Ellos habitan en lugares secos donde no hay vida, donde no hay Evangelio. Así es. Y eso por la ignorancia, la gente dice, ellos habitan en lugares, pero es donde no hay vida, donde no hay Evangelio. ¿Sabía usted? Donde no se predica el Evangelio, ahí andan ellos. Ahí andan ellos. Y mira qué tremendo.
Es bien duro, ¿verdad? Pero es una realidad que nosotros, por gracia y misericordia, Dios nos ha revelado este glorioso evangelio, nos ha abierto el entendimiento, nos ha traído esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da. Porque sabemos que la paz que el mundo ofrece es una paz temporal, es algo en las cosas de este mundo, y eso es perecedero. Pero la paz que Dios trae a través de Jesús el Cristo es la reconciliación entre Dios y el hombre, es una paz eterna, que en medio de que pueden haber circunstancias, el gozo que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, ese gozo está ahí y nos ayuda a trascender lo que sea. Y por eso podemos decir, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sea que vivamos o que moramos, ¿qué dice? Estamos hechos porque pertenecemos a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, lo que está diciendo, la mayor bendición que ustedes y yo tenemos, si estamos en el Hijo. Amén. Y que Él nos ha puesto en un lugar de honor, no porque nosotros lo merezcamos, es por miretita gracia y misericordia, hermanos. Yo no sé si usted se alegra o no sé si se enoja, ¿verdad? Pero yo me alegro de saber que vino alguien que tomó el lugar mío. No siendo yo digna, no siendo yo merecedora de su gracia, Él derramó gracia sobre mi vida para ponerme en una relación correcta con el Padre. Él derramó su sangre por mí. Y esa salvación tuvo un costo muy grande que hasta hoy en día nosotros quizás todavía no podemos comprender cuán alto fue el precio que Dios ha pagado. Porque si así fuese, que entendiésemos cuán grande es el precio que Él ha pagado, este lugar estuviera repleto de personas dándole gloria y honra al Señor. Amén. Pero todavía, ¿verdad? La carne, como nuestra carne es de pecado, nuestra carne no quiere adorar a Dios. Nuestra carne se resiste a adorar a Dios, ¿o no? Amén. De verdad se resiste. Tu carne quiere ser alimentada, pero ¿cómo se dice? Con los placeres de este mundo. Mi carne ahorita que quiere, ¿verdad? No se quiere desvelar, quiere dormir, quiere descansar, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero mi espíritu, ¿qué quiere? Vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios. Necesita ser ministrado con la verdad de Dios, con la vida de Dios, con el Hijo, con el Cristo. Amén. Amén. Entonces sigue diciendo acá, en el 3, este hombre vivía entre las cuevas de entierro y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Entonces, lo que estaba hablando aquí el Señor, hermano, porque a mí me impacta, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Entonces vemos que este está bajo un poderío de Satanás, ¿amén? Sí. Ahí bajo la potestad de Satanás hay un señorío de Satanás sobre estas personas y que no hay nada, dice, que lo podía sacar de esa condición, ¿amén? Porque estaba, oiga lo que dice, tenía una gran fuerza, ¿verdad? Mira lo que dice, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Entonces vemos que esta es la condición del hombre. El único que podía sacarlo de esa condición en la que este hombre estaba, porque no había obra humana que el hombre pudiese hacer para liberarlo, amén. Amén. Porque eso está hablando, hermano. No había nada que el hombre pudiese hacer para poder sacar a este hombre que estaba en esa condición, que estaba gobernado por las tinieblas, amén. Y que en verdad, miren, eso es triste, porque uno si se va y lo ve espiritualmente, uno dice, qué duro es la condición de este hombre. O sea, vivió cuánto tiempo así. ¿Y qué es lo que pasaba? Él se golpeaba. O sea, miren, eso es tremendo. Y habla de la condición espiritual del hombre, que es nada más a la destrucción, pues, porque el haber desechado a Dios, ¿qué le trajo al hombre? Consecuencias eternas, destrucción. Amén. Amén. Y muerte. Amén. Y que es la separación, la muerte espiritual. No solo atrajimos la física, sino la espiritual, que es la que el hombre no ve y es la que anhelamos con la revelación de Jesús el Cristo. El hombre pueda ver esa condición espiritual, pueda ver su muerte espiritual. Amén. Que no puede adorar a Dios, que no está imposibilitado de hacer la voluntad de Dios, porque sin mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Es que el único que puede redimir al hombre y ponerlo en una condición de hijo es el Cristo, para que pueda adorarle y poder hacer la voluntad del Padre. Amén. Amén. No hay otro que pueda hacer eso, solo el Hijo. Por eso el obrar de Dios para redención del hombre siempre ha estado en el Hijo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede, ¿qué dice? Venir, dice, ¿verdad? Al Padre si no es a través del Hijo. Por eso dice, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre.
El Dios invisible se hizo visible a través del Hijo. El mediador entre Dios y los hombres es Jesús el Cristo, Amén. el que puede ponerlo en esa condición de hijo. Amén. Amén. Entonces el que puede sacarlo de esas ataduras, de esa condición en la que estaba este endemoniado de Gadareno, perdón, el endemoniado de Gadareno. A mí se me traba la lengua, hermano. Gadareno. Así es, el endemoniado de Gadareno. Entonces vemos que dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. ¿Qué había en los sepulcros, hermano? Muerte. Esa es la condición del hombre. Amén. Amén. Cuando está bajo el gobierno de Satanás, hay un señorío, el pecado se ha enseñoreado. El hombre vive incrédulo y vive sin rumbo, vive sin Dios. Y de esa manera hay desorden, hay vacío, hay tiniebla y no hay nada que el hombre le pueda traer paz más que la paz de Cristo. La Amén. reconciliación entre Dios y el hombre solo la puede traer Cristo y le puede traer esa paz, ese gozo a su alma. Amén. Amén. Entonces este hombre no tenía paz, hermanos. ¿Usted cree que un endemoniado, así como estaba este, tenía paz? Vea la historia. Y esa es la condición espiritual del ser humano. Pero tristemente, cuando no se tiene la revelación del Cristo, ¿qué hacen las personas cuando ministran? Y no estoy yo queriendo decir que yo me la sé, ¿verdad? El Evangelio es eterno. O sea, no lo sabemos todo, pero Dios lo sigue revelando todos los días. Amén. Entonces Dios me revelaba esta palabra y me hablaba de la buena noticia. Me hablaba de la condición del hombre, la condición espiritual del hombre. Entonces cuando no se tiene esta revelación, ¿qué es lo que pueden sacar de acá? Doctrinas de error. Y de aquí sacan que hay que ir a atar a los demonios y echarlos a lugares secos. ¿Verdad? Y atamos, yo y una persona que dijo, atamos a los demonios y los enviamos a los lugares secos. Pero esos lugares secos es donde no se predica el Evangelio, ya que los están mandando a congregaciones donde no hay predicación del Evangelio, ¿verdad? Porque no hay vida. ¿Dónde hay vida? En Cristo. ¿Dónde está el Cristo? En el Evangelio. Ahí hay vida. Ahí no hay señorío de Satanás. Ahí hay un señorío de Dios. Amén. Y dice que todo está bajo los pies del Cristo. Amén. Amén. Él tiene la autoridad, la potestad sobre todo. Dice que nosotros fuimos creados en Él por Él. Y para Él. Y estamos en Él. Mire qué bendición. Estamos en lugares celestiales juntamente con ¿quién? Con el Cristo. Él nos ha puesto en un lugar de honor. No porque nosotros lo merezcamos, hermano. Usted y yo no merecíamos nada más que seguir de muertos. Amén. Él tomó el lugar de nosotros. Estos muertos los voy a traer a la vida. Amén. Amén. Imagínense. Y usted y yo no nos dábamos cuenta que estábamos muertos, ¿verdad? Y apestábamos y creíamos que nosotros teníamos, ¿cómo se dice? Andábamos ese aroma, ¿verdad? Y sin darnos cuenta que apestábamos. Amén. Amén. Y nosotros creíamos que huelíamos bien, ¿verdad? Entonces dice en el 4, en el 3, perdón, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, dice, y nadie le podía dominar. Miren esto, ¿qué es lo que está diciendo? Esta es una condición en la cual nadie dice que podía sacarlo, ¿verdad? Sí. No había obra humana que el hombre pueda hacer para que el hombre pudiese ser liberado de la potestad de Satanás. No hay religión que pueda sacar al hombre de esa condición. Porque según yo estuve escudriñando esta ciudad de los Gadarenos, no había evangelio. Amén. Amén. Y esos lugares donde no hay evangelio son conquistados. ¿Cómo están conquistados? Por tinieblas. Amén. Sí, amén. Entonces muchas veces lo que predomina en estos territorios es religiosidad. Amén. Y la gente no se ha fijado, ¿qué hacía esta gente? Trataba de atarlos con brillantes, ¿verdad? Es la gente que trata de pasar haciéndose show, ¿verdad? Atamos al diablo y como decía Kevin, lo atan en la mañana y se les desató en la noche. Kevin, así que apedréenlo a él, ¿verdad? Él dijo. Lo atan en la mañana y en la noche ya se desató. Entonces el hombre cuando quiere hacer las cosas fuera de la fe del autor de eterna salvación, que es Jesús el Cristo, porque el único que puede sacar al hombre de esta condición no es ningún ser humano, no es una religión, es la persona de Jesús el Cristo, porque mediante la cruz y la resurrección dice que Él consumó su obra. Él es el ungido de Jehová, que venía ungido con las 3 unciones de rey, sacerdote y profeta. Como rey eterno dice que Él venció a Satanás, Él lo derrotó ya, hermanos. Amén. Satanás está derrotado, amén. Amén. Pero hermana sigue operando, pero él ya está derrotado. Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Cómo? Porque la evangelización mundial está sucediendo. Y él dice que con el falso profeta va a ser lanzado ¿a dónde?
él va a ir a nadar allá, al lago que le han preparado, con azufre, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor, su plan siempre fue redimir al hombre, y está ahí, esa redención solo está en el Hijo, amén. Entonces, ¿cómo se conquistan los territorios? Vemos que el hombre está imposibilitado. Este hombre estaba imposibilitado, ni la religión lo podía sacar de esa condición, amén. No hay dogma religioso que pueda sacar a un hombre de esa condición espiritual en la que se encuentra. El único que vino a este encuentro y vino a esta ciudad de los Gadarenos, vino a predicar esa buena noticia, que él era el único que podía desatar a este hombre en esa condición que estaba atado por Satanás, el pecado y la condición de muerte. Imposibilitado de salir por sus propios méritos porque no hay mérito para que el hombre pueda ser salvo. No hay nada que el hombre pueda hacer sin Dios, pues. Sin mí nada podéis hacer. Entonces el hombre no puede ser redimido a menos que crea a la respuesta de Dios que está en su Hijo, amén. Porque como vuelvo y repito, el obrar de Dios siempre ha estado en su Hijo. Por eso es que el Mesías se presenta ¿dónde? En esta ciudad de Gadarenos. ¿Por qué? No se estaba predicando el mensaje ahí, amén. Y él iba a liberar a toda esta gente que estaba atormentada por el señorío de Satanás, el pecado y la condición de muerte en la que ellos vivían, amén. Entonces vemos acá que sigue diciendo en el 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea, trataban de ver, ¿verdad?, si lo sujetaban de esa manera, si lo detenían, pero el único que derrotó a Satanás, quitó el pecado, venció a la muerte, ¿quién fue? ¿Y quién es? Es Jesús el Cristo. O sea, no hay nada que el hombre pudiera hacer. El hombre no pudo, ¿cómo le digo? El hombre no podía vencer a Satanás porque Satanás lo venció. Amén. 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 Lo venció. ¿Y cómo lo venció? Dice que él vino a robar, matar y destruir. ¿Y qué le adversó para robarle? La palabra. Adversó la palabra. ¿Qué es lo que hacen? Los falsos maestros ahora adversan la palabra. Y de esa manera roban y matan a la persona. Amén. Amén. La destruyen. Porque las personas sin el Evangelio van una eternidad, van sin rumbo y sin Dios a una eternidad separados de Dios. Amén. Así es, amén. Porque ¿qué hace? Por la influencia de Satanás el hombre peca. Amén. Amén. Y peca. ¿Y cuál es el pecado? La incredulidad al pacto. La incredulidad al Evangelio. Por eso dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué les ciega? El entendimiento para que no puedan ver el Evangelio. Para que la luz del Evangelio y la gloria de Cristo no pueda resplandecerles. Muchas personas, como yo les decía antes de que empezáramos a grabar, las personas dicen, vamos a darle culto al Señor, vamos a honrar, dicen, al Señor, pero lo que van es a pedirle, a demandarle, y yo no puedo demandarle a un Dios tan grande. Amén. Amén. Dios no me debe nada. Amén. Amén. Yo le debo todo a Él. Entonces, si yo le debo todo a Él, ¿qué debo hacer? Honrarlo. Porque Él me ha dado para que yo dé. ¿Y qué es lo que me ha dado? A su Hijo. Para que en el Hijo ahora ese querer y hacer su voluntad se pueda expresar en vida. Amén. Amén. Y podamos adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Podamos expresar la vida de Él. Y ya no vamos y no nos congregamos y no hacemos vigilia. Nada más para estarnos depelando, ¿verdad? Y estar diciendo, hermana Toñita, al Señor dice que así pidió el carro, ¿verdad? Celeste. Pues señora, que le cueste, ¿verdad? Endeúdese, ¿verdad? No, hermanos, nosotros no nos reunimos para eso. Así es. La iglesia de Cristo se reúne para ser exhortada, consolada en la revelación de Jesús el Cristo. Amén. Y de esa manera será afirmada para ir y afirmar a otros en las naciones. Amén. Amén. No nos congregamos, hermano, no para desvelarnos. Si usted cree que es para eso, ¿verdad? Entonces está mal. Si no, porque necesitamos esta palabra, necesitamos esta respuesta de Dios que está en su Hijo. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? El que quiera celeste, como digo, que le cuente. Así le va a ministrar, ¿verdad?, el profeta. Y mire qué dice: este hombre vivía entre las cuevas y del entierro, y ya nadie podía sujetar ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y billetes, lo cual hacían a menudo, oiga, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los billetes. No había nadie con suficiencia fuerza para someterlo. El único que podía derrotar a Satanás, ¿quién era? Jesús. Porque bajo el poder recuérdese que el hombre, cuando desechó a Dios, pasó de ser hijo de Dios a ser hijo de Satanás. uno. Es esclavo de quien obedece. Obedece. Entonces él pasó a ser esclavo de Satanás, y dice que no había nada que lo pudiera detener, ¿verdad? ¿A quién? No era el hombre, hermano, era
El enemigo. Amén. Amén. El único que podía derrotarlo, ¿quién era? El enemigo de este endemoniado, ¿quién era? Jesús. No, Cristo. no. Era Satanás, Mm. ¿verdad? ¿Quién era el enemigo del endemoniado? ¿Y quién podía liberarlo? Solo Cristo. Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces él dice que no había nadie, ¿verdad?, que lo pudiera tener esa posición que él tenía. La posición del maligno, ¿verdad?, las tinieblas sobre este hombre. Y dice que trataban de amarrarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces trataron de amarrarlo a usted? Pues por andar pagando, ¿verdad? Andar pagando en los sepulcros. Siempre que trataban con cadena y grillete, lo cual hacía a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. El único que podía someter y derrotar a Satanás, ¿quién es? El autor de eterna salvación. Él es el ungido de Jehová. Amén. Como rey eterno, derrota a Satanás. Como sacerdote, él mismo se ofreció como la ofrenda perfecta para terminar con el pecado de una vez y para siempre. Como profeta, él es la palabra. Él es la palabra, él es el verbo, el que viene y reconcilia al hombre con Dios, el que le abre el acceso al Padre. Él es Jesús el Cristo. Por eso dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquel que ha creído que Jesús es el Cristo entiende que todo está consumado, que ya no hay más sacrificio que hacer, ¿verdad? Que todo está resuelto en el Cristo, que derrotó a Satanás, quitó el pecado, quitó el pecado y venció a la muerte, y que en él todo está resuelto, que ya no hay más. O sea, miren, ¿qué significa que todo está resuelto? Que el problema espiritual fue fue resuelto, Amén. y que ya no hay más sacrificio que del Cristo. Amén. Amén. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Amén. Y que ahora nosotros que hemos creído en esa verdad que se nos ha revelado, ahora somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Amén. Pero cuando decimos que creemos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo en Él todo está resuelto. Ya nada es problema para nosotros, pues, incluso ni la muerte. Amén. Dice que ni lo ancho, ni lo profundo, ni hambre, ni espada, ni muerte, ni potestad, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces mire que sigue diciendo acá. Vamos en el 4. Dice, él rompía las cadenas de su muñeca y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Entonces vemos que primero nos habla, en el 3 nos habla también la condición espiritual del hombre, del pecado, ¿verdad? Luego nos está hablando el señorío de Satanás. ¿A causa de qué? Del pecado. Aquí está hablando de las condiciones en las cuales el hombre se encuentra separado de Dios. Día y noche, miren esto, hermanos, esto es bien profundo, fíjense, y no estoy hablando, miren, yo bien profunda. A mí el Señor en su inmensa gracia y misericordia me revelaba a qué se refería a esto, y dice, día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Miren esto, y uno ahí se queda, ¿verdad? No hay paz para el ser humano que está separado de Dios. Su condición espiritual, ¿qué dice? Día y noche, no encuentra sosiego, no encuentra paz. Hay desorden, hay vacío y hay tiniebla. Y por eso el hombre se siente, no está pleno. El hombre está en desorden, en vacío y en tinieblas. Está hablando de la condición, sigue hablando de la condición espiritual del hombre. No hay paz para esta alma, pues. Esta alma está atormentada. Y así está el hombre separado de Dios. Vean, y lo que yo hablaba, salud de una persona que está dividida de Dios. No le encuentra paz a la gente. Quítense, le dicen a uno, no se queda. Dicen, no tiene la paz, ¿verdad? Pero habla de a través de y miren esto, no hay paz para el ser humano que está separado de Dios. Viven atormentados y no hay nada que les pueda traer esa paz. Porque esa paz no la pueden encontrar más que solo en el Cristo. Porque ¿qué dice? Él viene a robar, matar y destruir. ¿A través de qué? A través de la falsa doctrina, a través de adversar la palabra. Y eso se está predicando desde los púlpitos. Falsos maestros, falsos obreros, así dice la palabra, ¿verdad? Dando otro evangelio, no que haya otro, hermanos, sino que hay muchos que quieren, dice, perturbar el mensaje de Dios, apartar a las personas de la gracia. Amén. Entonces vemos que el trabajo de Satanás es oponerse a que esta luz no pueda resplandecer en el hombre. Oponerse a que esta luz nosotros no podamos valorarla ni atesorarla. Amén. A que la veamos tan liviana, porque ¿y qué van a predicar otra vez? Ay, ¿a qué predicó la hermana? El endemoniado de Gadareno predicó. Pero no le demos
auge al endemoniado. Aquí está hablando de la condición espiritual del hombre. Así es. Aquí nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, esa era la condición que ustedes tenían. Y si alguno de ustedes la tiene, el Señor está diciendo, solo yo puedo traerlo a la luz. Amén. Solo yo puedo sacar esa alma atormentada de esa condición espiritual. Amén. Amén. Aquí está hablando el Evangelio. Y cuando usted oye a las personas que no han recibido quizás esa gracia, o muchos porque la rechazan, lo toman como una historia y lo toman para hacer incluso show, ¿verdad? De andar atando demonios, ¿verdad? Andar expulsando demonios. Amén. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Sigue en cuál libro, en 5, ¿verdad? Y dice, día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. ¿En dónde vivía? ¿A dónde están los muertos, hermano? En el cementerio. Pero habla de esa muerte espiritual, que no deja al hombre tener paz. Amén. Amén. Porque está bajo un gobierno, está bajo un señorío de las tinieblas. Y vemos que hay una muerte espiritual a causa del pecado. Y entonces no hay paz, solo hay tormento. Por eso usted ve las personas separadas de Dios, no encuentran paz en nada. Hay vacíos y ellos tratan de llenarlo con todos los placeres de este mundo, pero nada los sacia. Amén. Amén. Porque el único que puede saciar esos vacíos es Jesús el Cristo, porque es por la ausencia de Dios. Amén. Amén. Y las personas que no tienen este vacío significa que hay pecado en ellos. Por eso tienen este vacío y tratan de saciarlo solo con las cosas de este mundo. Y habla que son incrédulos a la palabra. Amén. Amén. Porque el hombre quedó en esas tres condiciones a raíz de que se echó el pacto. Se volvió incrédulo. Desechó a Dios. Pecó. Y ahora dice que no hay nada bueno en el hombre. Y esta alma estaba atormentada por su condición espiritual. Entonces sigue diciendo en el 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y ustedes dirán, ¿y quién es el que se arrodilló? ¿Quién se arrodilló ante Dios? Y mejor los demonios, miren, reconocían que él era el Mesías. ¿Y sabe qué? Los demonios reconocen su derrota ante el Mesías. Y que él no tienen autoridad cuando el Mesías, ellos no tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Amén. Amén. Y ellos saben su derrota. Amén. Que ellos están derrotados. Que ellos no pueden estar donde está Cristo, pues. Amén. Amén. Donde hay vida. Ellos nada más visitan lugares secos donde no se predica el Evangelio. Pero donde está el Evangelio ellos no pueden estar. Ellos huyen. Pero dice, ¿qué pasó acá? Mira lo que dice en el 5. En el 6, perdón. Cuando vio, dice, pues Jesús de lejos, pero corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién se arrodilló? Ah, el endemoniado. El demonio. El demonio. ¿Verdad? No tiene un demonio, ¿verdad? Reconocen la autoridad de Dios. Reconocen la derrota que ellos han tenido ante esa cruz y esa resurrección a través del Mesías. Amén. Amén. Saben que Él es el grande, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos, ¿qué hizo este demonio? Se arrodilló. Amén. Amén. Reconoció la autoridad de Dios. Amén. ¿Y Amén. nosotros qué hacemos? Como hijos de Dios debemos de reconocer la autoridad de Dios. Y como dice, postrarnos ante Él. Porque estamos para hacer ¿qué? Su voluntad y no la nuestra. Entonces lo que estaba diciendo, ellos no tienen autoridad donde está el Evangelio. Donde hay vida no puede haber muerte y no puede haber tinieblas y no puede haber pecado. Amén. Amén. Porque ahí estaba el Evangelio, el Mesías, el Cristo. Amén. 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 Y ellos los demonios reconocen su derrota ante Él. ¿Qué hacemos aquí? Si aquí se está predicando vida. Amén. Vámonos a los lugares secos donde no se predica el mensaje. Vámonos a las megas, ¿verdad? Y hablemosle 5 pasos para ser empresarios. 7 pasos para tener una familia de éxito. Salud, dinero y amor ofrezcamos. Esos son los falsos evangelios. Así es. Solo hay un evangelio para la redención del hombre y es Jesús el Cristo. Amén. Esa es la buena noticia de Dios. Amén. Las demás, que son buenas noticias, que te digan que te van a sanar y que te van a cancelar la deuda y que va a venir el amor que tanto desea, pero ¿cómo quiere el hombre? Yo le digo porque yo me congregué en un lugar donde le decía, si usted va a pedir esposo, dígale cómo lo quiere.
¿Sí o no? Yo así me lo enseñaron, donde yo me congregaba. Si lo quería Dios, ojos azules. Pero Dios me dio el que tenía que darme, hermano. Y tiene los ojos a su lado, uno al derecho y el otro al izquierdo. Amén. Entonces, Dios no me dio lo que yo quería, sino lo que yo necesitaba. Lo que necesitaba era el Cristo y me añadió a mi esposo para la alabanza de la gloria del Cristo, para que sigamos pregonando que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Entonces, miren, esas son las cosas que los falsos evangelios. Amén. Falsas buenas noticias. La única buena noticia que el hombre necesita escuchar es la buena noticia acerca de su Hijo Jesús el Cristo, porque es el único que puede sacar al hombre de la condición en la cual se encuentra. Ustedes vieron cómo estaba este hombre atormentado por el gobierno de Satanás, por el pecado y por la condición de muerte. Así estaba el endemoniado de Gadareno. Ya estaba esperando que me equivocara. Pues no. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y eso estábamos hablando. Ellos reconocen la autoridad de Dios. Y ellos saben que no tienen que estar donde Él está. Amén. Y dice después en el 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué estaba diciendo este demonio? ¿Qué estaban diciendo estos demonios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿O no? Miren, hermano, y la gente no quiere, los pastores no quieren reconocer que Jesús es el Cristo. Y este demonio estaba confesando que Él era el Mesías. Qué duro, ¿verdad? O sea, perdónenme, qué duro. Dice que los demonios, que dice, creen y tiemblan. Pero lo único es que no pueden hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque ellos ya están derrotados y condenados. Amén. Pero nosotros, como nosotros, que Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, Dios nos dio la oportunidad, ¿verdad? Y ahora somos hijos de Dios. Y ahora esa luz alumbra a otros que están en tinieblas. Amén. Para que salgan de esa condición en la que estaban. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Miren esto. A través de la predicación del Evangelio se conquistan territorios y los demonios ceden ante la verdad de Dios y saben que les queda poco tiempo. Miren qué lindo. Y usted no quiere predicarle al vecino porque nos cae mal, ¿verdad? No va a tirar piedra, dijo este endemoniado. Pero miren, ¿verdad? Que, o sea, habla de la conquista, o sea, esto es bien lindo, hermano. A mí me encantó porque dice, yo dije, a través de la predicación del Evangelio se conquistan territorios y los demonios, dice, ceden ante la verdad de Dios y saben que les queda poco tiempo, que ellos tienen que salir de ese territorio porque la luz del Cristo está alumbrando donde ha habido tinieblas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está recordando el Señor? Que nosotros que tenemos esa luz, alumbremos y conquistemos territorios, naciones, a través de la predicación del Evangelio. Amén. Y mire que sigue diciendo, ¿a dónde vamos? En el 8. En el 8, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Dice, no, ya, eso ya lo dimos. Clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es lo que yo les hablaba. Que a través de la predicación del Evangelio se conquistan territorios, reinos, y los demonios saben que no pueden estar en ese lugar. Amén. Amén. Y mire qué dice después en el 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mire, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién le daba la orden? ¿Quién es el único que puede darle la orden a los demonios? Cristo. El único que puede liberar al hombre, ¿quién es? Cristo. El Cristo. De eso está hablando, hermano, que el único que puede redimir al hombre es Él. Por eso es que la gente trataba de amarrarlo, ¿verdad? Trataban de atar al poder de las tinieblas. La religión no puede acercarse a Dios. Amén. Que la religión no puede redimir al hombre, pues en esa condición en la cual se encuentra bajo el gobierno de Satanás. No hay religión que pueda derrotar a Satanás. Amén. Amén. El único que puede, que pudo y derrotó a Satanás es Jesús el Cristo, y Él es la buena noticia, Él es el Evangelio. Y cuando hablamos, hermanos, hablamos de dogmas que el hombre se ha inventado, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de Muerte. todo lo que el hombre puede inventarse, sus dogmas religiosos. Amén. Que cree que él puede hacer. ¿Qué le dicen a la gente? Ayune para que el diablo no se lo desayune con el ayuno, ¿verdad? Oren, no sé qué, pero hasta un chiste han sacado de ahí, ¿verdad? Y aquí dice que solo el Cristo puede sacar al hombre de esa posición del gobierno de Satanás, ¿o no? ¿O estoy mintiendo?
¿O miente Dios? No. Es lo que dice. El ayuno y la oración es para hacer la voluntad de Dios cuando estamos en el pacto, cuando estamos en el Cristo. Amén. Amén. Los demonios huyen cuando hay vida, cuando está el Cristo, cuando está el Evangelio. Aquí lo dice, hermano, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién le da la orden? ¿Quién es el único que podía darle esa orden? ¿Quién es el único que podía liberarlo? Es el Cristo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ah, pues todos esos muchos me van a ir, le dijo el Señor. No hay legión que se levante, le dijo, en contra de esta verdad, le dijo. Ustedes ya fueron derrotados. Y donde hay vida, no puede haber muerte y no puede haber pecado. Amén. Amén. Porque si hay pecado hay muerte, ¿verdad? Entonces, él estaba diciendo: pues ustedes no pueden estar acá. Amén. Donde se predica el Evangelio no pueden. Aquí sabe que el Satanás está derrotado contra la verdad de Dios. Y ya te doy el tiempo, ¿no? Dice después, en el 9 íbamos, ¿verdad? Sí. Entonces dice, en el 8 cuando hablamos, porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, ante la voz de Dios no hay poder de las tinieblas que prevalezca. Él consumó todo mediante la cruz y la resurrección, derrotando a Satanás, quitando el pecado, venciendo la muerte. Y vemos que acá en el 9, hermanos, lo que el Señor me iba dando este día que estuve escudriñando, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Él estaba diciendo: no importa, tú te vas, ustedes ya fueron derrotados. Amén. Le habló al que dirigía a los otros, ¿verdad? Le habló: somos muchos. Sí, pero ya están derrotados, ¿verdad? Ustedes pueden ser, le dijo, todos los que piensen y quieran oponerse a la verdad, ante mi verdad no hay demonio que prevalezca. Amén. Ya fueron derrotados con el Evangelio. Y le rogaban mucho. Miren cómo le rogaban los demonios al Cristo. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque ahí había mucha incredulidad. Y ellos habitan en lugares secos, donde no se predica el mensaje. Amén. Donde hay idolatría, donde la gente se da culto a sí misma, donde la gente dice que va a adorar, pero en verdad se van a adorar a ellos mismos. Donde la gente va a demandarle a Dios y no a darle honra a Dios. Amén. Amén. Esos lugares es donde Él habita. A usted le dice: no, por favor, aquí me siento bien. Le dicen: esta mega iglesia. Aquí vienen a declararle, a decretarle. Y vienen a atar, pero aquí el único que puede atar y ató y desató es Cristo. Amén. Amén. Aquí no hay hombre que pueda atar. ¿No vieron que dice que las personas se acercaban a querer atar al demonio? ¿Y qué pasaba? No podía. Entonces, ¿de dónde han sacado que yo voy a atar y voy a desatar? El que ató y desató es Cristo. Y lo que necesitan escuchar los demonios es la predicación del Evangelio. Amén. 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 Para desatar a aquellos que están bajo el gobierno del poderío de Satanás. Y aquellos que rechacen seguirán atados a las tinieblas, porque no quieren oír la voz de Dios, no quieren oír el mensaje del Evangelio. Ellos quieren oír muchas buenas noticias, pero no la buena noticia acerca de Jesús el Cristo, que es para redención del hombre. Amén. No para resolver nada más problemas, ¿cómo le puedo decir? Físicos, ¿verdad? O nada más circunstancias, a eso me refiero. Nada más para resolver circunstancias de este mundo. En el mundo, dijo el Señor, tendrán. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está diciendo: en mí todo está resuelto, ya no hay más problema. ¿Cómo él quiere decir? El problema ya fue resuelto, eso está diciendo. Amén. Amén. Ya todo está resuelto. Amén. No es que no van a haber circunstancias, está diciendo, pero en mí las van a trascender y van a seguir viviendo para hacer mi voluntad. No hay circunstancia que puedan definir mi fe. Amén. 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 Amén o amén. 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 ¿Verdad? Y mire, sigue diciendo acá, en el 13 vamos, en el 11. Él dice: y le rogaban, dice, mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos, o sea, un hato de cerdos paciendo, dice. Así dice acá. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. O sea, que los tenían ahí paseando, me imagino. Comiendo, paciendo es, los estaban pasteando. Ok, miren ahí, ven que él ha ido a la universidad. Entonces se estaban alimentando y le rogaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Miren esto. Y vemos que ellos solo, miren esto, las tinieblas solo habitan donde hay pecado, lugares sucios. ¿Y los cerdos qué son? ¿Son sucios o no? Sí. Los cerdos comen de todo, ¿sabían ustedes? Sí. Y la gente le encanta el cerdo.
Entonces eran sucios. Entonces lo que habla que el pecado, esa es la condición del hombre espiritualmente. Amén. Entonces es un lugar inmundo, pues. Donde hay pecado es un lugar inmundo. Entonces, ¿y qué hay ahí, señorío Satanás? Y hay muerte. ¿Por qué? Porque miren por qué querían. Miren, ellos habitaron ese lugar sucio. Amén. Amén. Y miren esto. Dice, las tinieblas solo habitan donde hay pecado, lugares sucios. Eso es la tipología del hombre sin Dios. El pecado no permite que el hombre pueda estar con Dios. Amén. Entonces, ¿y qué hay en el hombre cuando está separado de Dios? Destrucción. Hay muerte. Amén. ¿Y qué pasó con los cerdos? Cuando los demonios los poseyeron, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Muerte. No dice que se fueron y se despeñaron, miren lo que dice acá. Y rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Porque esos lugares, los demonios habitan donde hay pecado, donde hay suciedad. Y luego Jesús les dio ese permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué habla? El pecado, ¿qué trae? Muerte. Muerte. Habitaron en lugares sucios, en lugares de pecado. Esa era nuestra condición, amén. ¿Y era de qué? De destrucción, de muerte. Esa es la condición de nosotros, la condición era de nosotros antes, ¿verdad? Ahora ya no, porque Dios por gracia y misericordia nos ha revelado a Jesús como el Cristo, amén. Entonces mire que sigue diciendo esto, y luego Jesús les dio permiso, pero vamos al 14, y los que apacentaban los cerdos, y aquí algo que a mí me puso bien así en alerta, ¿va? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y miren esto, primero vemos, en el 13, el Señor me daba esta respuesta: Satanás tiene dominio donde hay pecado. De esa forma el hombre se encuentra bajo esclavitud. Por eso aquí en el 13, ¿se recuerda lo que dice? Miren. Y luego Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces esta era la respuesta que me daba el Espíritu Santo. Satanás tiene dominio donde hay pecado. De esta forma el hombre se encuentra bajo esclavitud. ¿Y qué? Bajo el pecado. Y si está bajo el pecado, ¿está qué? Muerto. ¿Amén? Amén. El pecado que trae, muerte, destrucción. ¿Amén? Entonces vemos en el 14, ya casi no. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Y esto a mí me puso curioso, ¿verdad? Entonces vemos que en el 14 vamos, ¿verdad? Ajá, y los que apacentaron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Entonces la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y ellos estaban viendo lo que había sucedido. ¿Qué es lo que vieron? Sabe que ellos no estaban viendo lo que Dios quería mostrarles a través del Mesías. Ellos solo estaban viendo muerte, pero no estaban viendo lo que Dios estaba trayendo, que era vida a través del Mesías. Y mire que sigue diciendo acá. Y en el 15, vienen a Jesús y ven, miren esto, aquello que habían sucedido. Y vienen a Jesús y ven, dice, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, miren esto, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Oiga esto. ¿Qué podemos decir de esto? Cuando vieron al endemoniado que estaba en su juicio cabal, estaba bien vestido, aquel dijo, como que no había hecho nada, que era transgresor, pero este ya no tenía culpa, pues. No sé si me voy a entender. Ya el Señor lo había puesto en una condición, ya lo había limpiado. Es hable la condición espiritual de nosotros cuando salimos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, pero miren esto, y esto quiero, ya terminamos, hermano, no se preocupe. Vean eso y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque miren esto, porque los hombres amaron más las tinieblas que es la luz, porque sus obras, ¿qué dicen? Son malas. Entonces aquellos Dios les estaba mostrando al Mesías, pero ellos ¿qué hicieron? Tuvieron miedo, ¿verdad? ¿Por qué? No quisieron salir de esa condición de pecado. Y la palabra de Dios así lo dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice? Son malas. Y eso creo que está en San Juan, ¿verdad? O no me acuerdo qué versículo era, y se supone que lo anoté, pero no lo anoté. San Juan 3:18, ¿verdad? Quiero que me lo lea, Moisés, San Juan 3:18.
Poco bien bíblico, pero rápido con voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿verdad? ¿En dónde íbamos? ¿En cuál? En el 15. Y venían Jesús y ven, dice, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión sentado, vestido de su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué dice? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué pasó ahí con esa gente? ¿Qué pasó ahí con esa gente? No creyeron. Estos no creyeron. ¿Y qué dice? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz, y Dios les está dando la oportunidad que ellos, a través del testimonio del endemoniado de Gadareno, ellos también creyeran al testimonio del Mesías Cristo que él estaba dando, porque las señales que él estaba dando, que era el Mesías, el único que podía redimir al hombre. Entonces, pero como el hombre dice, ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿qué abrazaron? Las tinieblas y desecharon la luz. Amén. Y por su incredulidad no creyeron que él era el Mesías. Y mire que sigue diciendo en el 16, ¿verdad? Y dice, y les contaron lo que lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Oiga esto, miren qué tremendo. El hombre en el 16, vamos a dar esta respuesta, y les contaron, dice, lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. O sea, estos fueron a dar las noticias. Mira que él fue liberado, pero los cerdos hubo pérdida. O sea, ellos estaban viendo nada más lo material, ¿verdad? Como el ser humano cree que este mundo lo es todo. Amén. Entonces no estaban viendo que Dios estaba alumbrando con su luz, queriéndonos sacar de las tinieblas y trasladarlos a su luz admirable. Ellos fueron a contar un cuento, es que estos eran mensajeros sin mensaje. Y así hay muchos predicando, mensajeros sin mensaje, sin la revelación del Cristo. Y fueron a contar, pero no llevaban la revelación del Cristo. Y mire qué dice acá, en el 16, y contaron que habían visto cómo él había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. ¿A quién cree que estaban echando? Al Cristo. Porque donde hay pecado, el hombre no quiere venir a la luz. Y ahí es donde aplicamos ese versículo, ¿verdad? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dios estaba dándole la oportunidad al hombre. Entonces vemos que el Señor nos sigue hablando aquí en el 18. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. Miren esto, hermano. Miren esto, hermano. Por eso es que es imposible que aquel que se le ha revelado que Jesús es el Cristo no quiera escucharlo, no quiera obedecer y no quiera vivir para él. Es imposible. Y aquí lo vemos bíblicamente. Miren lo que le ruega. A él se le reveló, él fue trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos no le dijeron, esa luz no la queremos. Nosotros nos encanta vivir en las tinieblas. Nos encanta vivir para este mundo, para nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros propósitos. Pero no queremos vivir para Dios, porque abrazaron la mentira y desecharon la verdad. A ver, ¿cuál es la mentira? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Es Satanás, el adversario. Entonces mire qué dice acá. Más eso, mire, dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. O sea, ¿cómo se postró? ¿Cómo estaba? Rogándole. O sea, dándole gracias al Señor, pues dándole gracias. O sea, estaba agradecido con él y dice, yo quiero estar aquí, porque tú eres el que me ha liberado. Había gratitud de parte de este endemoniado, de este ex endemoniado, ya no era endemoniado, ex endemoniado. Ya había sido liberado de la potestad de Satanás, el pecado ya había sido quitado y ya estaba en una relación plena con Dios. Ya podía tener una comunión entre padre e hijo, amén, entre hijo y padre, amén. Y mire qué dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A dónde lo mandó? Vaya, ve a tu familia primero a predicarle el evangelio, porque lo que fue a predicarle el evangelio. Cuéntale que el único que puede sacarlos de esa condición soy yo. Lo mandó ¿a dónde? A su familia.
¿A dónde nos manda a nosotros? A su pueblo. A su pueblo, a nuestra familia también, ¿verdad? Pero también está hablando, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Más a lo que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a ser pueblo de Dios. Entonces, vemos que aquí también está hablando a que vayamos también y le prediquemos esto a la familia, amén. Y que le recordemos esto también al pueblo, amén. 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 Por si han desechado el pacto. Y dice después, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo ha tenido misericordia de nosotros? ¿De dónde nos ha sacado el Señor de esa condición en la cual estaba este endemoniado de Gadareno? Amén. Y dice en el 20, y se fue y comenzó a publicar el Decápolis. Mira dónde se fue. Y se fue, ¿y qué dice? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿A dónde se fue? A la ciudad de Decápolis. ¿A qué fue? Testificar A no dar su testimonio, sino dar el testimonio del de Cristo, lo que Dios había hecho. de lo que Dios había hecho, que el único que lo pudo sacar de esas ataduras, de esa condición de la potestad de Satanás y de la condición del pecado en la cual estaba dividido de Dios y por ende estaba muerto, no podía expresar vida, todo era tormento en él, amén. Se recuerda cómo vivía, un alma atormentada, es una alma sin Dios, amén. Pero Dios lo saca, lo traslada de las tinieblas a su luz admirable, y cuando está en esa luz viene Él y dice, iré a Decápolis, iré a mi familia y alumbraré con esta gran luz gloriosa que resplandece en todas las naciones, que es el testimonio de Jesús el Cristo, amén. Amén. Pongamos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por revelarnos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias por revelarnos, Señor, a Jesús como Cristo, por darnos este pan de vida, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu gracia es suficiente en nuestra vida, Señor, y que lo poseemos absolutamente todo contigo. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Pueden sentar.